Bueno, vamos entonces al tema. Lo hemos titulado, que quede, oigan, la tortura, le vamos a poner comillas, a la siguiente parte del título que pusimos para ahora discutir, como medio de investigación. O sea, que quede claro, tortura y como medio de investigación va entre comillas. Le agradecemos a Javier Cruz Angulo, director de Clínica de Interés Público del Centro de Investigaciones y Docencia Económica. Javier, te saludo con gusto, muchas gracias, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un saludo a ti y a tu público. Gracias que estás con nosotros. Ramón Celaya, abogado penalista y especialista en inteligencia y procesos de seguridad. Ramón, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, Javier, y buenas noches al auditorio. Gracias. Y Ernesto López Portillo, coordinador del programa de seguridad ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Ernesto, ¿cómo has estado? Buenas noches y gracias como siempre. Gracias a ti, Javier. Buenas noches, a tus órdenes. Bueno, a ver, a mí me gustaría, si lo consideran, que hagamos una breve ronda en donde me digan cuáles son las principales reflexiones que les provoca lo que vimos en un singular interrogatorio, no sé si la palabra es interrogatorio o no, o una conversación, o no sé cómo se le llame, entre un personaje que está siendo acusado de participar en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y un funcionario de alto nivel llamado Tomás Herón. Si no te importa, Javier, empezamos contigo. A ver, creo que el primer punto es que esto no nos debería de sorprender. Desde hace muchísimos años se sabe que la tortura es una práctica que se ha generado en las procuradurías tanto locales como en la extinta DGR y la actual FGR. Entonces, esto no debe de sorprendernos, sino que es simplemente la muestra de uno de los casos más emblemáticos de cómo está totalmente desarticulada la capacidad de investigación del Estado mexicano. Creo que esta es una primera reflexión y creo que se está viendo un evento que algunas personas han trivializado, pero que en realidad es una brutalidad, es una cotidianidad frente a la incapacidad de investigación de las procuradurías y que recurren a la tortura, como tú bien lo dices, entrecomillado, método de investigación. ¿Qué piensas, Ramón? Claro, Adelante. Dentro de la crisis de inseguridad que vivimos en México, la difusión de estos videos es un hecho lamentablemente crítico, porque como bien lo mencionabas, Javier, la mayoría de las policías ministeriales que no han sido intervenidas y no han sido debidamente reguladas, consideran todavía la tortura como un método de investigación. Y esto es lamentable porque el Estado mexicano ha puesto sus capacidades en reorganizar a las policías municipales, a las policías estatales, creando cuerpos federales, pero prácticamente ha dejado en el olvido a las fiscalías locales y a la Fiscalía General de la República. Esto, que es un acto totalmente ilegal, que se acredita perfectamente el tipo penal, nos deja ver la incapacidad de los métodos de investigaciones profesionales que todo policía debe de tener. Cerramos la primera ronda. Ernesto, sé que has tuiteado varias cosas al respecto hoy sobre el tema, pero pues ahora sí que te pido sigamos. Adelante, Ernesto. Bueno, para mí el problema fundamental no es que nos enteremos ahora de estos eventos, sino la repetición, Javier. Sí. La repetición al paso de los años. Ni el Estado mexicano, ni la sociedad en general, estamos haciéndonos cargo de exigir controles auténticos sobre la policía y, de hecho, eventos como este interrogatorio o como se le pueda llamar, generan opiniones divididas, como dice Cruz Angulo. Esas opiniones divididas implican, Javier, algo profundamente preocupante, y es que no tenemos claro, como sociedad, qué está bien y qué está mal que haga la policía. Y eso quiere decir que no entendemos todavía para qué está la policía. En términos generales, si nos vamos a la definición internacionalmente aceptada, son los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Imagínate tú cómo va una policía a hacer cumplir la ley si ella misma no cumple la ley. A ver, entremos a una segunda ronda, si les parece. La tortura es un hecho cotidiano en la detención de los ciudadanos sin importar
el tipo de delito del que se les pueda acusar, la tortura, la intimidación, palabras similares que digan esto. Pregunto, Javier, inicialmente. Sí, siempre ha existido un hueco y se estima y está documentado a través de ciertas estadísticas que en el momento de la detención a que la persona es puesta a disposición de una autoridad, ya sea ministerial o jurisdiccional, se crea un hueco de tiempo donde la policía trata de extorsionar o trata de obtener una confesión. Y para lograr ya sea extorsionar, es decir, obtener un dinero por liberarla, sacarle bienes, etcétera, u obtener la confesión, es que genera estos actos de tortura, ya sea violencia física, violencia psicológica, ¿no? Y esta es una cotidianidad que está plenamente registrada, donde este trazo entre que la policía detiene y pone a disposición de una autoridad, se generan cualquier cantidad de irregularidades. Y muchas veces esto cuenta que es la cadena de la que habla Ernesto, con la anuencia tanto de médicos legistas, ministerios públicos o jueces. Es decir, ¿qué quiere decir? Antes de que existiera el sistema mixto acusatorio de la reforma 2008, el Código Nacional de 2016, se veían muchísimas personas ensangrentadas en rejas de prácticas antes de que se videograbaran las audiencias, y esto era ampliamente tolerado por secretarios de acuerdos, médicos que no asentaban y por los propios jueces. Entonces, es un problema sistémico y estructural del país. Te planteo, Ramón, apareció en los 90 una variable muy importante, ¿no? Una instancia muy importante que al final acabó siendo en muchas ocasiones repudiada por los cuerpos de seguridad y en los interrogatorios, que es las Comisiones Nacionales de Derechos Humanos o Derechos Humanos. ¿Esto cambió en algo esta estructura de la tortura, o más bien lo único que pasó es que 2 o 3 denuncias y luego los hicieron a un lado? ¿En qué acabó sucediendo a la mera hora? Es decir, como una pregunta, perdón, sé que puede ser muy obvio, Ramón, pero no estaba, hasta donde yo entendí, un Ministerio Público en lo del caso de Tomás Herón, no estaba un abogado, ni estaba la Comisión de Derechos Humanos. Claro, el problema es que el problema de la tortura en México es estructural. Tenemos una tradición tristemente célebre de torturar en México como método de investigación porque las autoridades lo han tolerado, porque las autoridades no les ha importado lo que hacen los policías. Cuando se denuncia una actuación irregular por parte de los agentes aprensores, bueno, se hacen declaraciones de corte político y tratan de minimizar el hecho, pero la realidad es de que apuestan al olvido, de que estos actos queden en el olvido y que pronto van a ser olvidados, y así nada va a cambiar. La Comisión de Derechos Humanos, desde su creación, sí ha incidido para tratar de disminuir la tortura, y igual de las comisiones estatales. El problema, Javier, radica en que los agentes encargados de hacer cumplir la ley, los policías, los peritos, los ministerios públicos, en la mayoría de los casos no están comprometidos, no creen en el respeto a los derechos humanos como una condición inherente a la función policial. Incluso en muchos seminarios, capacitaciones que hemos realizado, el argumento que hemos escuchado es el mismo. Los organismos de defensores de derechos humanos únicamente entorpecen nuestro trabajo y nada más se dedican a proteger a los delincuentes. Tenemos muy buenos mecanismos. La Comisión de Derechos Humanos, tanto nacional como estatal, históricamente sí han intervenido en casos de tortura. El problema es en la mentalidad de los cuerpos policíacos, donde siguen sin creer que todos los mecanismos que se instauran para evitar la tortura realmente tienen una razón de ser. Ernesto, lo decías, pues, y es una constante, ¿no? La labor de las policías y lo que hacen las policías. Pero también preguntaría yo la labor de los funcionarios encargados de las dependencias de seguridad, y agrego otra variable. Digamos, no entiendo cómo Tomás Herón se metió ahí, sí, diría yo con qué autoridad se metió, ¿no? Pero déjame sumar algo que te pregunto. Un caso tan controvertido, tan difícil, diría yo también, como el de la desaparición de los 43 estudiantes, con elementos como este, pues digamos, se cae, ¿no? ¿Se cae la investigación que había o qué es lo que pasa, Ernesto? No, pero es que sí, yo creo que das en el clavo, Javier. El hecho de que la máxima autoridad de una institución policial o de una unidad de investigación de una institución policial
pueda realizar conductas que podemos presumir como tortura, significa que hay una tolerancia estructural y voy a ir más allá, incluso una conducta que es ejemplarizante. ¿Qué quiere decir esto? Que desde arriba, desde la pirámide, desde la cabeza de la pirámide, se enseña hacia abajo cómo se deben hacer las cosas. Esto nos enseña un problema sistémico, estructural, como se decía. ¿Qué quiere decir esto? Que no se admite la tesis de la manzana podrida. Son manzanas podridas en barriles podridos, en huertos que producen manzanas podridas. Esto lo ha dicho la teoría. ¿Por qué? Porque se reproducen prácticas que son no solamente aceptadas, Javier, sino reconocidas, celebradas desde la cabeza de la institución. Y eso, rápidamente lo digo, nos lleva a otro tema que es un tema del que no se habla en México en general, que es la responsabilidad política de quienes son políticamente responsables de las policías. Lo insisto y lo seguiré insistiendo, esto lo he aprendido mucho, por ejemplo, con los brasileños. No hay policía que se desvíe en estas conductas si no hay tolerancia política a esas desviaciones. Sí. Entonces, esto es clave, Javier. El asunto va de arriba para abajo. Son conductas, entre comillas, ejemplares, porque enseñan lo aceptado por esas instituciones. Déjame preguntarte, Ernesto, el tipo de interrogatorio, como le queramos llamar, que hizo Tomás Herón, coloca en apuros a la verdad histórica, más allá de los 800 metros en que se encontró a Cristian en relación al basurero de Cocula? Yo diría que sí, de entrada, en términos de que lo que vemos ahí, en mi concepto, sin duda actualiza la hipótesis jurídica, el tipo penal de la tortura, pero hay que hacer una interpretación completa de cuál es el valor que tiene lo que se supone que se declaró ahí, cuál es el valor que tiene con respecto al conjunto de las probanzas llevadas al juicio. Pero lo importante, Javier, es que nos enseñen que incluso en los casos más relevantes, repito, ahí donde se supone que estamos poniendo atención, también la policía se encierra para repetir las peores conductas. Sí. Javier, ¿por qué se tortura? Porque se es incapaz para armar los casos, las carpetas, porque se quiere sacar la verdad, entre comillas, a como dé lugar, porque es una práctica, sí, muy enquistada en México, ¿no? Pero, digamos, uno de repente se da cuenta que no es, que es común, que es común en muchas partes del mundo. ¿Qué es lo que pasa con la tortura? ¿Somos incapaces de aplicar la ley? ¿Qué presumes que hay detrás de lo psicológico y legal, político, ideológico, social de esto? A ver, yo creo que tiene que ver cómo evolucionó el fenómeno delictivo en México, y aquí quisiera ser como muy breve, o sea, es decir, la primera mitad del siglo XX hay una incidencia delictiva distinta, es decir, robos, etcétera, son delitos no violentos la mayor parte. Sí. Hasta los 70s, etcétera. Las grandes crisis económicas de los 80s lo que generan es una alza delictiva y también modifican las conductas delictivas. Entonces tú tenías una policía que estaba acostumbrada a robos, a reprimir, a un control político y que también tenían dentro de su ADN que dentro del control político se valía torturar, de otras maneras pues se valía torturar. Y el problema es que se desata la delincuencia en México con estos fenómenos, los secuestros de los 80s, el Mocho Orejas y compañía, y estas brutalidades. Y de momento se dan cuenta de que no tiene una metodología de investigación en los 80s. Y si el alza delictiva va hacia arriba, va hacia arriba, va hacia arriba, la sociedad busca respuestas y hacen lo único que sabían hacer, que reproducen y luego colocan a la sociedad en una disyuntiva muy difícil. Porque el discurso que venden hacia afuera es, bueno, pero se confesó y así logramos solventar el crimen y así bajamos la incidencia delictiva. Y entonces luego la ciudadanía, ciertos ciudadanos o ciertos sectores de políticos dicen, ay, por tecnicismos los liberaron. Ajá. Pero
se tortura porque no se sabe investigar y cuando hubo las grandes oportunidades de enseñar a investigar, no ha sucedido. O sea, dentro de las capacitaciones del nuevo sistema penal acusatorio, capacitaron jueces, abogados, ministerios públicos. Los últimos en llegar a capacitación fueron policías, que era quien más necesitaba mucha más capacitación, pero no, y además en otros rubros, ni siquiera en algunos de carácter público, sino en metodologías de investigación del fenómeno delictivo. Entonces, es falta de capacitación, una presión social y una costumbre, y además tienen la tortura tanto para resolver, sacar estadísticas, datos y para extorsionar. O sea, hay muchísimos fenómenos donde torturan para tratar de sacar dinero, ¿no? Esto es un fenómeno que también hay que señalar y destacar, que viene desde que creció la incidencia y cambió el fenómeno delictivo en México desde los 80s. Oye, a ver, para preguntarles a los tres, pero antes le quiero hacer una pregunta a Ramón, pero déjame quedarme contigo un momentito nada más, Javier. Las cosas están adquiriendo hoy otra dimensión. Todo esto que fue la reforma al Código Penal, la reforma del 2008, la reforma al sistema de justicia penal, ¿ha pasado en la práctica algo o no? Han pasado cosas buenas, pero en mi óptica, a nivel juzgado. O sea, los jueces están otorgando, están liberando, están respetando más derechos. Sí. Hay varias procuradurías estatales que están haciendo bien su trabajo. El problema es que en el análisis global del país los resultados son muy negativos, ¿no? Porque no se dio la transformación que nos prometió la reforma constitucional. Huelga decir que nada cambia, o sea, la realidad no cambia, una reforma constitucional no le va a torcer el brazo a la realidad, ¿no? Pero lo cierto es que este largo plazo de capacitación que se tuvo fue tiempo perdido porque las policías no fueron capacitadas, y la transición de Policía Federal a Guardia Nacional también es flaco favor porque genera más inestabilidad o generó más inestabilidad en los modelos policíacos, y no existe todavía la capacitación uniforme, todavía vemos problemas con este informe homologado, en fin, sí, ¿no? Entonces, ¿ha cambiado la realidad? Sí, pero está cambiando a nivel juzgados con un gran recelo donde pones a los jueces tú en la línea de fuego. O sea, hoy los jueces están día a día en la línea de fuego por cuestiones de las que no son responsables, están haciendo su chamba los jueces. Sí. A ver, Ramón, déjame, además de esta pregunta que le hacía ahora, de cómo ves las cosas ahora, le hacía Javier y que adelante lo haremos con Ernesto, déjame plantearte algo antes. En muchas ocasiones hay un fenómeno que es muy rudo, que es que la sociedad dice, háganle como quieran, pero no queremos que nos vuelvan a asaltar, no queremos... Y esta es una parte muy delicada, yo sé que lo saben, ¿no? Ustedes mejor que nadie. O sea, a mí no me importa si le pusieron un tehuacanazo al cuate o si le hicieron lo que le hicieron. Se metió a mi casa y yo quiero que ese cuate confiese porque si no en 5 días va a estar fuera. La parte psicológica, social de este asunto, ¿cómo verla? ¿Cómo construirla de manera diferente? Como dicen ahora, bajo otros paradigmas. Esa es una pregunta muy interesante porque el hartazgo social está directamente relacionado con la incompetencia de las autoridades. Claro. La gente lo que percibe es que el policía, el Ministerio Público no está cumpliendo con su tarea y frecuentemente falla en la tarea de la procuración de justicia. Entonces los ponemos en un dilema, o Estado de Derecho, o respeto a los derechos humanos, o castigo a los delincuentes. Y ese es un falso dilema que la autoridad le ha gustado fomentar y le ha gustado que crezca, porque como no tienen la capacitación y en muchos casos ni siquiera tienen una idea general de cómo realizar una investigación de corte policial, bueno, la apuestan a esta fórmula viciosa, a esta fórmula perversa de como sea que realicen la investigación, es válida. Pero lo único que estamos provocando es el debilitamiento del sistema jurídico en México, pero también estamos erosionando la confianza que las autoridades deberían de generar día con día en los ciudadanos, porque esto es el resultado de años y años de abandono de la Procuración de Justicia en México, de las policías de investigación que malamente se llaman así, porque salvo honrosas excepciones no tienen las capacidades de investigar. En este video que vimos, este funcionario pertenecía a una agencia de investigación criminal, acompañado de policías federales ministeriales, cuando el nombre lo que nos podría decir es que es gente perfectamente capacitado en técnicas de entrevista e interrogatorio, y lo que vemos es que no tiene ni la mínima idea de lo que estaban haciendo en ese lugar. Sí.
A ver, sobre lo mismo, Ernesto, una opinión respecto a este hartazgo social, esta forma de decir, a mí no me importa cómo, pero ya de una vez por todas díganme, tortúrenlo, no me importa, pero sáquenle la verdad. Javier, es que tu preocupación tiene que ver con lo que la sociedad cree que se puede y que se debe y lo que no. Sí, sí, sí. Y eso, una colega recientemente le llamaba esto la matriz cultural. Aquí, en términos generales, parece ser que lo que tenemos es una amplísima tolerancia. Ojo, hay estadística, hay evidencia empírica de que la hay también. Una amplísima tolerancia a recurrir a cualquier medio, especialmente ante cierto tipo de delitos. Por ejemplo, cuando se pregunta relacionado con violencia sexual, crece el número de gente encuestada, incluso crece en población joven, recuerdo que esto lo hemos visto, que dice que cualquier medio es posible. Pero déjame regresar a tu otra pregunta, Javier. Hey. ¿Por qué se tortura? Sí, sí, sí. Se tortura porque se puede. Se tortura porque se puede. Sí. Los reportes internacionales sobre tortura lo que dicen es que en 30 años se ha logrado muy poco, Javier, muy poco para reducir la tortura, incluso en países que sí tienen, ojo, protocolos de investigación desarrollados, esquemas amplios de capacitación, pero siempre la policía busca utilizar los resquicios, los espacios, los momentos de oscuridad en su tramo de responsabilidad para sacar alguna rentabilidad. La renta de la que, los beneficios, la extorsión de la que hablaba Javier Cruz Angulo, es una de las distintas formas en las que la policía trabaja para sacar beneficios propios con protección institucional y protección política. Repito el tema de la protección política porque lo estamos subdimensionando, Javier. Si este funcionario en ese nivel, en esa jerarquía puede hacer eso, es porque está en un ecosistema institucional y político que se lo permite. Claro. Si encima la sociedad se entera y no hay una indignación colectiva, quiere decir que la sociedad tampoco lo tiene claro. En síntesis, no estamos preparados para tener una policía que no haga esto, porque no está diseñada para no hacer esto, no hay una decisión política para que lo deje de hacer, no hay un diseño institucional para que lo deje de hacer y no hay una decisión social para que lo deje de hacer, Javier. ¿Ves instrumentos ahora que estén cambiando las cosas, políticas que estén cambiando las cosas, o consideras, Ernesto, que las cosas siguen con buena voluntad, pero más o menos en lo mismo? Mira, yo me levanté hoy llevo todo el día con el tema de tortura. Mi primera reunión de esta mañana fue escuchar relatos brutalmente dolorosos de cómo están sacando de su casa a migrantes en Tapachula con operativos coordinados de autoridades municipales, estatales y federales con tortura. Así empecé mi día, pero seguimos produciendo leyes. Aquí tengo enfrente notas sobre la ley contra la tortura, sobre la Ley Nacional de Uso de la Fuerza, sobre la Ley del Registro Nacional de Detenciones. Seguimos produciendo leyes que lo que dicen es que una detención tiene que ser reportada de inmediato, que se tiene que garantizar la integridad de la persona detenida, que se tiene que informar inmediatamente en dónde está, que se tiene que poner a disposición de inmediato para evitar lo que dice Javier Cruz Angulo, que son esos espacios, repito, los espacios que incluso las policías como la de Nueva York, las más reconocidas, aprovechan para utilizar su fuerza de manera abusiva hasta llegar al punto de la tortura. Así que, termino, es un fenómeno sistémico, es un fenómeno estructural y no llega la censura política, no llega la censura institucional y no llega la censura social, Javier. Bueno, a ver, déjenme plantearles a los tres como última pregunta. Como pueden imaginar, pues muchos asuntos se nos están agolpando, algunos de ellos muy interesantes en opinión de su servidor. Yo creo que el caso Lozoya es muy interesante, también desde la perspectiva legal. Está, por supuesto, la política, pero legal me parece que es muy interesante. Pero quiero regresar, si no les importa, al caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala. Les pregunto, bajo lo que ustedes tienen de información, bajo lo que han visto, bajo el espectro jurídico del caso,
bajo el aspecto de lo que se llamó verdad histórica, que entiendo que es un concepto de carácter explicativo de una investigación. ¿Qué es lo que piensan, en breve, de lo que puede pasar en función de la actividad legal, jurídica, de investigación que se llevó a cabo en este sentido? Más allá de si Guerreros Unidos contra Rojos, etcétera. No sé si queda claro el planteamiento. El planteamiento fundamentalmente legal de todo esto, que cómo se puede caer la investigación, más allá de lo que pasó, de la confrontación y las lamentables desapariciones, lo que se ha hecho, que parece ser verdaderamente muy desasiado. A ver, Javier, te pregunto si en breve nos dan los tres una opinión. Muy breve. Creo que el concepto de verdad histórica estaba en los libros de proceso penal de la primera mitad del siglo XX. Fue utilizado de manera muy desafortunada por el otrora procurador Murillo Karam. Lo cierto es que la verdad que se logra obtener tendrá que ser a través de evidencia conseguida de manera lícita, es decir, los nuevos descubrimientos, y será responsable la Fiscalía General de la República de brindarnos una explicación de qué fue lo que sucedió. Sí. O sea, ya hay muchísimas personas liberadas, ya se aceptó que muchas de las pruebas se obtuvieron de manera ilícita, está el video de tortura, etcétera. Hay huesos que todavía no han sido mandados a los laboratorios por alguna razón, lo reporta la Comisión Nacional de Derechos Humanos desde hace 2 años en su informe, y creo que la evidencia nos tendrá que llevar a que se construya una nueva narrativa, y los responsables de construir esta nueva narrativa o de llegar a una narrativa sea similar o muy distinta es la Fiscalía General de la República y los representantes legales de las víctimas a través de evidencia que se ha conseguido de manera lícita, pero esto se tiene que hacer mucho después, una vez que se obtenga mucha más evidencia y se limpien todos estos pasos que vemos, porque el problema, más allá del video que vemos con Tomás Herón, es la estructura que, si así se construyó todo el caso de Ayotzinapa, naturalmente no vamos a llegar a buen puerto. Entonces, a partir de una reconstrucción, se tendrá que llegar a una narrativa mucho más, mucho más lícita, por llamarlo de alguna manera, sí. Que tendrá que darnos Fiscalía General de la República y los representantes legales de las víctimas y la propia comisión que ordenó un tribunal federal que se creara, que hasta el día de hoy no se ha podido constituir por propia resistencia de las autoridades. Ramón, ¿cómo ves? Evidentemente, todo este caso plantea un desaseo jurídico del más alto nivel. La verdad jurídica se ha venido cayendo a lo largo del tiempo desde que se argumentó, pero fíjate que lo mencionabas muy interesante, y como lo decía Javier, la verdad histórica es lo que realmente sucedió en un hecho ilícito, y la verdad jurídica es la que se puede probar. Entonces, en este contexto, Murillo Karam, él mismo se hizo bolas con estos conceptos, y entonces apostó a que había unos hechos que sucedieron que él no iba a poder probar. Y entonces empezaron a construir toda una historia, una narrativa de cosas ilógicas, de cosas absurdas, que con el paso del tiempo y la evidencia científica no se pudo sostener. Entonces, evidentemente, esta verdad, como se quiera llamar, ya se cayó. Pero también hay un punto importante. Llevamos 2 años de la actual administración y la Fiscalía General de la República no ha podido darnos una versión diferente. Las últimas declaraciones del fiscal nos decían que la verdad histórica no existía, se había caído, ya había desaparecido, pero no nos dicen qué pasó, porque todavía no logran construir una teoría del caso fuerte, sustentada, que nos digan históricamente y jurídicamente qué fue lo que pasó, qué es lo que se va a judicializar y, lo más importante, a quién se va a sancionar por estos hechos. Porque hablamos de muchas cosas, Javier, pero no hablamos del dolor de las víctimas. Y tenemos muchas víctimas familiares de los 43 de Napa que están esperando justicia y que se sanciona a los responsables. Y lo único que el gobierno ofrece como respuesta es dudas, contradicciones, liberación de responsables, donde se van aventando la responsabilidad del Ministerio Público, el juez, y finalmente las víctimas, como siempre, los grandes olvidados del proceso penal, siguen esperando por una justicia. Cerramos, Ernesto. Sí, muy breve, Javier. Todo caso, toda investigación de cualquier delito en la que las instituciones perseveren buscando auténticamente probar en juicio
las responsabilidades penales con el acompañamiento de las víctimas merece nuestro reconocimiento, sí. Sí. Pero en segundo lugar te contesto que estoy curado de espantos, mi querido Javier. Sí, pues sí. Y yo creo que la sociedad también. No me atrevo a anticipar absolutamente nada respecto a lo que va a pasar con este terrible, terrible caso, después de la enorme cantidad de personas que han intervenido, incluyendo la asistencia internacional. No me atrevo a anticipar, Javier, estaremos conversando de lo que vamos viendo. Por lo pronto, celebro que haya persistencia con las víctimas ahí, sentadas. Y como dijo Santiago Aguirre, director del Pro Juárez, que ese modelo se replique por todo el país, con las decenas de miles de víctimas que no tienen esa atención y que no tienen ese acompañamiento por parte del Estado, Javier. Javier Cruz Angulo, muchas gracias, Javier. Gracias a ti, gracias a todos. Buenas noches. Ramón Celaya, muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Buenas noches a todos. Buenas noches. Ernesto López Portillo, gracias, Ernesto. Un placer, Javier. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Vamos con más.